Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones. ¿Cómo estamos en estas Pascuas? Pues yo feliz y encantada de compartir con ustedes este tema del día de hoy, que espero, como toda nuestra biblioteca de este podcast, que quede ahí para quien necesite escucharlo o consultarlo. Y bueno, desde luego, este tema que ya tengo agendado desde hacía bastante tiempo, pero claro, como nos trajo en jaleo la entrada del caballo de fuego y tanto eclipse y tanta cosa, y ya viste cómo está de pesadita la energía, incendios por todos lados, y si no se prenden los departamentos, bueno, yo veo al menos aquí en mi ciudad, si no se prenden los predios, el bosque, los autos, entre que mucho de eso es provocado, pero la energía del fuego es algo que está absolutamente rigiendo como bandera estos tiempos, este año, caballo de fuego. Y bueno, corazones, recordándote el consejo de cómo buscar los temas dentro del podcast. Te tienes que ir a Spotify dentro del podcast, no en la lupa general de Spotify, porque hay miles de millones de opciones, el algoritmo se vuelve loco. Tú te vas adentro de nuestro podcast Despertar Quantum y le pones hasta arriba, hasta el último capítulo, hasta el inicio, y ahí aparece un pequeño brief sobre nuestro podcast y ahí hay una lupa de búsqueda que dice buscar dentro de este programa. Y con palabras clave le pones madre, padre, dinero, pareja, abundancia, niños, alimentación, secretos, miedos. Bueno, le pones ahí cualquier cantidad de palabras y te van a aparecer todas las opciones de lo que ya tenemos grabado en las 2 temporadas, que tienes un archivo espectacular de información para en tus trayectos, carreteras y etcétera, ir haciendo conciencia y bueno, anclando y acomodando tus propias piezas, digamos, internas. Así que bueno, corazones, pues yo lista y dispuesta para contarte el tema del cobre del día de hoy. Mira, es un tema muy amplio, pero a manera de reconocimiento de este personaje, este señor llamado Víctor Schauberger, porque se dedicó realmente toda su vida a querer luchar en contra de la corriente. Es decir, los tiempos en los que vivió este señor, te voy a contar un poco quién es, te voy a contar un poco pues todo lo que hay, inclusive hay un museo, él es austriaco, un museo en Austria sobre su obra, sobre sus investigaciones. Y bueno, pues vamos a tratar de encontrar realmente pues toda la lógica y desde luego todas las investigaciones que se han hecho. Yo lo he probado desde hace años y bueno, vamos a hacer, ¿qué te parece? Una recapitulación. Este señor Víctor Schauberger era guardabosques en Austria. Entonces también su padre y venían como de esa tradición familiar de vivir del bosque, de guardabosques, del bosque virgen, de este bosque prístino. Y pues evidentemente este señor era absolutamente observador. Y entonces el señor Víctor Schauberger, que nació a finales del siglo XIX, pues ahí comenzó, según nos cuenta la historia, la revolución industrial. Y con la revolución industrial, pues vino el control total de la naturaleza. La revolución industrial ofrecía
eficientar procesos, ofrecía rapidez y vamos a hablar sobre todo del campo, de los cultivos, del agro. Temas que vamos a hablar en esta semana porque pues tenemos que ponernos las pilas de qué es lo que vamos a conseguir con este cambio de mundo, corazones, porque la mayoría de la gente tiene cosas muy utópicas, ¿no? Muy soñadoras y tenemos que saber en dónde estamos parados para saber a dónde vamos a ir y qué respuestas vamos a dar. Bueno, pues a principios del siglo XX, con la revolución industrial, como te decía, pues en cuanto a los cultivos, empezaron a usar el acero. Y el agro empezó a tener una revolución muy grande porque venían estos arados enormes de acero con mecanización en donde ya pues no se tenía que hacer a mano y se hacía mediante estos mecanismos de acero. Y el señor Schauberger pues era muy observador desde luego y él se dio cuenta de una cosa muy importante. Él se dio cuenta que los bosques eran fértiles todo el tiempo, sin tener que intervenirlos con fertilizantes, sin tener que tener arados, sin tener que meterles químicos. Los bosques eran eternamente fértiles. Y entonces, en 1930, fíjate que te estoy hablando, pues ya vamos a hacer 100 años de estas investigaciones, porque pues estamos en el 26, que nos falta para el 2030. En 1930, hace casi 100 años, este señor hizo unas investigaciones muy exhaustivas y pues él saca publicaciones en donde dice que lo que el acero está rompiendo el metabolismo de la tierra, porque el acero es el que lo daña, no el arado per se, sino el acero. Entonces el acero dice que daña porque genera calor a la hora de romper la tierra, genera oxidación y en el momento en que hace un cambio térmico, precisamente por esa fricción en el sustrato orgánico de la tierra, donde vas a sembrar, pues empieza a matar todos los organismos y en pocas palabras dice que esta mecanización del campo va a comenzar a romper el metabolismo de la tierra. Que él le dio en la madre a la tierra y como la vemos ahora, al menos en mi país, tú sales al campo y el campo es seco, el campo es muerto y los agricultores obligados al monocultivo, o sea, cultivar una sola cosa eternamente y obviamente eso pues desgasta la tierra y en el momento en que dependen de, ahora sí, fertilizantes y químicos porque pues le das en la madre a la tierra, luego le tienes que compensar dándole, metiéndole, agregándole cosas que te estás cargando con los mismos arados, un círculo vicioso. Pero aquí yo me pregunto, ¿verdad que será como adrede tú? Porque en realidad tener más abundancia, estoy hablando fertilidad de la tierra y limpieza del agua, es más fácil que todas las demás payasadas que hacemos, pero como tenemos una ignorancia al respecto y una programación muy grande, pues seguimos haciendo las cosas igual. Es más, hay gente que estos temas ni le importan, corazón, porque pues va al Walmart y compra ahí los jitomates y yo me olvidé. Si lo que quiero es la siguiente bolsa de marca, ¿no? Entonces, estamos en una realidad muy difícil en cuanto a la crisis alimentaria y tenemos que ir volviendo en la medida de lo posible cada quien hacia sus lógicas en la medida que pueda y bueno, yo les iré dando recomendaciones e información, pero fíjate, él encontró en estos estudios que te cuento que el cobre por contra al acero del que se usaban los arados, que el cobre tiene una alta conducción, tiene otra energía térmica y que el cobre tiene propiedades físicas y propiedades biológicas y es muy resistente a la corrosión y tiene propiedades antimicrobianas, que básicamente esa es la característica más importante del cobre.
Amén que se han hecho muchos experimentos y que esto lleva siglos, ¿eh? Estas antenas, como tal cual, literal antenas, de cobre, como varillas de cobre que se clavan en los huertos, porque trae electricidad, trae iones y luego lo mete a la tierra. Entonces eso fortalece mucho las raíces, cambia el electromagnetismo, al cambiar los iones, cambia la temperatura, cambian los nutrientes y es antimicrobiana. Es decir, con el uso del arado de acero empezaron a aparecer plagas que antes no había. Y bueno, ¿qué te digo ahora que le tuvimos que cantar las golondrinas a las maripositas amarillas y blancas que se veían antes en las carreteras, a las catarinas, que son parte muy importante de nuestro ciclo biológico, a las abejas, no se diga, y pues creo que nosotros somos la última generación en conocer las luciérnagas que prendían sus lucecitas nocturnas. Todo eso se ha ido con los fertilizantes, obviamente, ¿no? Pues les dan raida a toda la vegetación y la flora y fauna, pues obviamente caen muertos y ya se rompen las generaciones, es decir, se extinguen. Entonces el cobre interactúa con la tierra y con las plantas porque tiene este elemento muy importante y eso también va a darte en tu cuerpo, en las células, bioelectricidad. Entonces es ancestral, corazón. Ustedes han visto en los museos y etcétera las jarras de cobre, los vasos de cobre de los romanos, de los griegos, de los vikingos, es decir, los pueblos muy antiguos todo el tiempo utilizaron el cobre y díganme si tenían antibióticos y díganme si tenían, porque el humano está empacado igual que hace siglos, ¿eh? Nomás ahora necesitamos guardas dentales y necesitamos no sé qué, y necesitamos muchas más cosas, sobre todo estoy hablando de la industria farmacéutica, pues que antes la vida, igual la gente era longeva, ¿eh? Y utilizaban otras cosas que debemos nosotros ahora de poner atención realmente en el trasfondo científico de usarlas. Entonces el cobre, como te decía, interactúa con la bioelectricidad, lo cual el acero pues lo interrumpe y degrada el carbono de la tierra. Pero ¿qué crees? Que también tus células tienen carbono, obviamente. El cobre fortalece en la tierra la fotosíntesis, ancla el nitrógeno y fortalece los nutrientes vegetales. Pero este señor Schauberger, del que venimos hablando, Víctor Schauberger, encontró otra cosa muy importante para la fertilidad del suelo. Y básicamente que de esto ya hemos hablado antes y es muy lógico porque él habla que la fertilidad del suelo es la fertilidad del agua. Él en la observación de los bosques encuentra que el agua es este activador de la tierra porque son las arterias de la tierra, es el sistema nervioso, haz de cuenta, de la tierra y que los canales de agua en su forma más eficiente de ahorrar energía para trasladar el líquido, pues te vas dando cuenta que los riachuelos así pasen entre las piedras y en los caudales, va viajando en círculos, en ondas. Entonces, en el momento en que los iones del agua van en heces, en onditas, bajando, se va cargando eléctricamente. Entonces, que el agua que carga la energía eléctrica a la hora de que riega los cultivos es un agua viva, es un agua nutritiva, es una arteria que le da vida a la tierra, ¿te fijas? ¿Y qué pasó cuando entró la industrialización de todo? Entran las tuberías con tubos de 90 grados o rectos, donde los iones del agua empiezan a perder electricidad al ir en línea, o sea, como vivimos nosotros es antivida, pues a tu casa llega agua pues en tubos lineales y en tubos, ¿cómo se llama? De ángulos de 90 grados. Pero yo te comenté que de forma natural, pues el agua al moverse en ondas, no en tuberías, no en ángulos de 90 grados, es un agua viva, es un agua saludable. Entonces hablaba que la limpieza y la sanidad y la nutrición del suelo, pues obviamente tiene que ver con el agua. Entonces fíjate cómo se han manejado en los últimos 100 años
la industria alimentaria y el agro, de los cuales ya tenemos monopolios inmensos como Monsanto, que compran todos los cultivos y los chingados berries que se llevan para todos lados y nos dejan aquí en tierras como el estado de Jalisco, que dicen el mayor productor de berries del país. Pues sí, el mayor productor de berries, pero todos los demás agricultores no tienen agua porque se las dan a las de los berries y tienen todos los lixiviados y residuos químicos que se nos quedan a nosotros en nuestros campos y a la gente muy mal pagada. Así que esas son las realidades de los monocultivos que nosotros no entendemos y te lo traducen en 3 números. Un día, hace unos años, fui a una conferencia sobre los índices económicos del estado de Jalisco y no sé qué, y bueno, pues la realidad es otra, porque desde hace 100 años, como se manejan los cultivos, pues obviamente la tierra está desgastada porque fíjate, llevas el agua en tubos, va perdiendo nutrición, electricidad, fotones, propiedades, vamos a decir. Entonces, tienes un agua de mala calidad, inclusive contaminada. Tienes una tierra rota metabólica y eléctricamente, ¿no? O sea, su bioelectricidad, su microbioma, que es importantísimo ver todas estas bacterias buenas y ta. Entonces, ya tienes una tierra lastimada, herida, seca, caliente, porque el acero pues cambia la temperatura, y le metes un agua poco nutritiva. Pues ya que le dimos en la madre en todas las formas creativas, pues ahora métele fertilizantes y químicos. Entonces, ¿qué estamos comiendo, corazones? Entonces, bueno, la obra de este señor es muy extensa, no solamente trabaja el tema agrícola. Hoy hablamos de esto porque te das cuenta que tal parece, qué curiosa es la Matrix, que la programación es ir en contra de la naturaleza. Es una mentalidad retrógrada, corazón, es el no querer ver estas realidades. El uso del cobre, desde luego, es recomendable, lo hemos recomendado muchas veces, que si jarras, mira, yo aquí tengo mi jarrita y mi vasito que viven aquí al lado de mi sillón favorito. Tengo mi jarrita y mi vasito de cobre eternamente, mi botella de cobre. Por ahí una alumna, Paulinda, me regaló una barrita de cobre que se pone en el agua. ¿Por qué? Porque el cobre de forma natural, fíjate, te digo de los ancestros, es antimicrobiano y se alcaliniza de manera natural, es decir, tiene otras propiedades el que nada más tu agüita la pongas en cobre y de ahí te la tomes y te va a ayudar a una carga eléctrica distinta en tus órganos, en tus células. De hecho, claro, pues por eso se recomienda ahora muy de moda, ¿no? Que se usan que los anillos, que te pinta verdecito, o las pulseras, ¿no? Antes que no se viera que enseñó el cobre, que no era de oro. Pero bueno, al final este tipo de metales cambia la alcalinidad, la temperatura, hace una especie de antena, vamos a decir, ¿no? El cobre. Y muy curioso ahora que hablo de las antenas, porque nuestros equipos osciladores, sobre todo el que armamos aquí, porque el que viene de Holanda, el oscilador grande, el europeo, ese sí trae otra aleación, trae como otras cuerdas así de pandero, con otros aros, o sea, trae aros de cobre y trae otras aleaciones que dan otras frecuencias, pero el que armamos aquí es absolutamente cobre. El cobre es un transmisor de bioelectricidad de forma natural. Entonces imagínate antes que cocinaban con ollas de cobre, que bebían con jarros de cobre, entonces hasta aunque la persona obviamente tuviera descuidos porque no había los tratamientos médicos ni asepsias inclusive que tenemos ahora y sobre todo los europeos, sin embargo al utilizar este tipo de metales te fijas que lograban un poquito equilibrar el microbioma. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, claro, recomendabilísimo todo lo que puedas usar de cobre y beber tu agüita ahí en cobre, tapadita, así. Muy importante, ¿cómo sabes que es cobre y que no tiene? Porque a veces así los venden, acero y le dan una lamidita afuera para que parezca cobre. Con un imán. Al cobre no se le pega el imán y al acero sí se le va a pegar el imán. Entonces, con un imán te das cuenta si de veras es cobre puro. Y bueno, pues muy interesante. Hay muchas cosas que hablar del cobre. Hay un museo, el hijo de Víctor Schönberger,
en Austria se puede visitar porque tiene muchísimos creaciones, herramientas, inventos, porque este señor hizo arados de cobre en forma de corazón, porque decía que así cuando la Tierra y no sé qué, y las ondas, y él hacía investigaciones muy profundas, y hay pues metodologías, ahí eso está en Austria, si alguien anda un día desocupado por Austria, pues puede ir a ver el museo de este señor que en vida trató de decirle al mundo, que nadie lo oyó desde luego, porque la fuerza de la revolución industrial, del capitalismo y de la aceleración de procesos era algo que se lo comió en su tiempo. Así que casi 100 años después, a ese titán revolucionario de la conciencia y de la resistencia en pro de la naturaleza y de la verdadera salud, lo recordamos y le agradecemos mucho y le hacemos saber que su obra y sus enseñanzas hoy, a través de esta vía, nos vienen a traer un poco de luz, que valió la pena su vida y su esfuerzo y su estudio, porque ahora nosotros lo sabemos. Así que bueno, corazones, agradeciendo la trascendencia de la información y la comprensión, sobre todo que lo ancles en tu vida, que investigues, que busques, que leas, que hagas pruebas y que poco a poco, enteradas más personas, podamos generar un día un cambio en pro de la vida y en pro de la naturaleza, no en una vida absolutamente retrógrada. Bueno, te dejo un beso grande y ¿qué te parece que en este tenor le seguimos mañana? Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.